Muchas gracias. Se escucha bien, creo, ¿no? Nada, lo primero, dar las gracias al Ayuntamiento de Oliva por darnos la oportunidad. Muchísimas, yo creo que todos los ponentes teníamos muchas ganas de volver un poco a lo físico y dejar lo que es la webcam y la habitación para volver a tener este contacto con la gente. Parece que esto por fin se acaba, nos quitamos un poco las mascarillas, el proceso de vacunación se está acabando. Y bueno, con la presentación que me ha hecho Celia, muchas gracias. Siempre me gusta empezar las ponencias creo que con la misión o la visión que tenemos dentro de la agencia, ¿no? Para alcanzar nuestras metas o para estos nuevos retos que es cada cliente que tenemos. Y yo tengo dos frases que identifican a nuestra agencia y yo creo que identifican a todo nuestro equipo, que es que no existe un producto malo, sino malos vendedores. Y ahí influye mucho la parte que ha hecho Miguel, la visual, la de tentar el deseo. Y luego otra, que no existen cosas imposibles, sino personas incapaces. Entonces esta es la función de Stargo Connection, hacer un buen producto y hacer una buena salida de venta, junto con hacer posible lo que creemos imposible. Nosotros nos vamos a ir a dos partes muy importantes, una es la planificación y otra es el proceso de compra. Y vamos a ver cómo influyen esas dos partes dentro del usuario. La primera parte, que es la planificación, una vez que ya hemos sido impactados, sobre todo por la agencia de Miguel, con esas imágenes y esos vídeos espectaculares, que la verdad que dan muchas ganas de verano de ir a Formentera con esas imágenes, he de decirlo, empieza un proceso dentro del cliente. Todos los clientes en Internet se comportan para cualquier proceso, no solo para el turismo, sino para cualquier compra, se compone de unos pasos. Esos pasos es la primera vez donde surge su inspiración, donde surge su necesidad y posteriormente va a la parte informativa, es decir, vamos a buscar toda la información que hay para ver qué tipo de servicios hay dentro de esa necesidad y si verdaderamente es la decisión que quiero tomar, para luego comparar y ir al proceso de compra. Por eso en esta parte sobre todo de la información, debemos de estar muy pendientes. Esta es sobre todo una de mis partes favoritas, que es el mundo SEO. Y quiero hacer aquí una definición del SEO, porque el SEO, cuando hablamos de SEO, de posicionamiento web, siempre hablamos de nuestra página web, posicionarla en los primeros resultados. Y eso no es totalmente cierto en el mundo del SEO. El mundo del SEO nos han enseñado siempre, vamos a posicionar nuestra web, y yo os lanzo una pregunta, o siempre me gusta hacer una comparativa, que es que si vienes a mí a preguntarme y me dices, oye, Óscar, ¿qué tal eres con el posicionamiento web? ¿Cómo te llevas? Y te digo, ¡buah! Soy muy bueno, seguramente te voy a posicionar en los primeros resultados. No te va a dar la misma confianza que si vas a Miguel y le preguntas, ¿conoces algún SEO bueno? Y Miguel te dice, Óscar Aguilera. Esa referencia que está haciendo Miguel a mi persona da mucha más confianza y genera mucho más seguridad en el cliente que si lo digo yo de mi propia voz. Por tanto, debemos de hacer lo mismo para posicionar. Posicionar no es posicionar nuestra página, sino controlar los 10 primeros resultados de Google, es decir, la primera página de Google. La primera página de Google en un término de búsqueda es muy importante, pero no solo con nuestra página, sino también con otras técnicas como pueden ser blogs especializados del sector, en este caso turismo, o medios de comunicación que están hablando sobre ese momento. Por ejemplo, hablando de turismo, podemos hablar de que seguramente de las fases informativas o una de las fases que haga el cliente una vez que ha sido impactado con la campaña de Formentera es buscar las mejores playas en Formentera. Si el Hotel Pepito de Formentera escribe un artículo en el blog donde habla de las 5 principales playas de Formentera, no va a generar la misma confianza porque va a decir, oye, la playa mejor va a ser donde estar posicionado, no va a decir que la mejor es a 10 kilómetros, porque no tiene sentido. Pero sin embargo, utilizando medios de comunicación, como puede ser un periódico, de tirada nacional, utilizando medios de agencias de comunicación para poder salir y hacer un artículo de referencia, y encuentras un artículo en La Razón, en El País, o en el Diario de Canarias, o en el Diario de Toledo, donde habla de las 5 mejores playas de Formentera, nos va a dar una seguridad. Y eso va a generar, al fin y al cabo, esa información que queremos controlar de los 10 primeros resultados. Además, se puede hacer uso también de blogs especializados del tema. Es decir,
blog de turismo o blog de viajes. Por eso el proceso de información es muy importante. Y además debemos de controlarlo muy bien porque Google tiene algo que se llama experiencia de búsqueda. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando tú buscas un término dentro de Google, el mismo Google nos va a decir qué está buscando la gente. Nos va a decir, si los 10 primeros resultados veis que son medios de comunicación, Google te está diciendo, no escribas en un blog, porque no te voy a posicionar un post en primera página, te voy a posicionar noticias. Entonces tenemos que buscar un medio de noticias que tenga el formato noticia para poder posicionar en esos primeros 10 resultados. Esto nos va a hacer controlar los 10 primeros resultados con las keywords principales, sobre todo cuando nuestro usuario va a buscar información sobre el destino turístico o la zona que ha elegido para viajar. Además, yo siempre lo digo, siempre hablamos de herramientas muy caras que hay dentro del mundo SEO, que es verdad que las utilizamos las agencias sobre todo porque nos dan un control estadístico que podemos mostrar al cliente rápidamente. Pero no siempre es así. Yo digo que la mejor herramienta para hacer SEO, y yo sigo utilizando siempre como primera herramienta cuando voy a tomar decisiones y luego me voy a herramientas de pago, es Google. Como podemos ver en la presentación, poniendo un término de búsqueda, nos van a salir los primeros resultados y nos va a decir además otras preguntas que están buscando los usuarios sobre la zona o sobre la keyword que hemos elegido. Entonces, en este caso ya nos está preguntando, ¿cuál es la mejor playa de Valencia? Eso es una búsqueda que están haciendo los usuarios en Internet. Por tanto, esa palabra, esa frase, debemos de empezar a controlarla. Si pinchamos sobre ella y vemos que lo primero que hay es noticias, yo ya me estoy calentando la cabeza para irme a Valencia Plaza, a las provincias, al Levante o a cualquier periódico para poner una noticia donde hable de la mejor playa de Valencia, que va a estar situada, cuchi qué casualidad, delante de mi hotel. Eso es controlar los primeros resultados de Google, eso es el SEO, que es la parte creativa, no la parte técnica, y nos va a dar controlar el poder de información sobre lo que el usuario verdaderamente está leyendo. Si es impactado con unas imágenes tan espectaculares como hemos visto, con unos vídeos tan fuertes y potentes como hemos estado viendo antes, y además controlamos los 10 primeros resultados de Google para responder a las preguntas que nuestro usuario o potencial cliente, ya definiéndolo, está buscando, vamos a ser capaces de conducirlo hacia el proceso de compra verdadero de nuestro hotel, agencia de viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, esto es controlar la planificación del usuario. ¿Cómo podemos controlar la planificación? Aparte de los blogs, como hemos dicho, que ya estén, es decir, que tengan autoridad, que ya estén posicionados, que sean un referente a la hora de hablar de turismo, con medios de comunicación, como os he explicado, noticias a través de medios de comunicación, con un equipo de comunicación que esté constantemente pendiente de qué está pasando en el mundo del turismo para poder mandar información a periodistas y no la publiquen, con las guías. Es decir, yo, que suelo de vez en cuando viajar, cuando nos dejan ahora mismo, lo primero que hago es buscar una guía. Es lo primero que hago, buscar guía de qué visitar en Roma, guía de qué visitar en no sé dónde. Estos sitios que además están casi todas las startups como Google no me acordaré de la palabra, de los guías turísticos. De los guías turísticos, las startups de guías turísticos se están posicionando todas estas guías. Es un sitio muy fuerte, con mucha atracción, para conseguir controlar la planificación de tu usuario. Y luego, por último, el contenido que generamos en nuestro blog. No debemos de dejar de generarlo. ¿Por qué? Porque a través de blogs especializados, medios de comunicación, no podemos traquear al usuario porque está fuera de nuestros dominios. Pero a través de guías nuestras que se descarguen o a través de contenido de nuestro blog, podremos traquearlos si la nueva política de cookies nos deja y la acepta. Podremos traquearlos y seguir impactando con esa imagen visual tan potente y con publicidad, que verdaderamente es lo que va a hacer que generemos un atractivo muy potente dentro del usuario. Como hemos dicho al principio, más de 6.000 impactos diarios, más de 25 días para tomar la decisión. Si llegan, nos leen y se van,
ya os digo que no vamos a ser la mejor decisión. Tenemos que impactarle durante esos 25 días y según el comportamiento del usuario le impactaremos de una manera o le impactaremos de otra para que verdaderamente sea nuestra opción la opción que quiere el usuario. Bueno, vamos a la publicidad. Una vez que ya hemos controlado toda la parte de información, ya hemos conseguido llevarlos a donde queremos, ya han visitado nuestra web o se han descargado nuestra guía o han leído el artículo que enlaza, por supuesto, con nuestra página web para seguir el tracking, tenemos diferentes métodos para impactar a través de publicidad. Tenemos dos grandes que seguramente todo el mundo conoce y todo el mundo está al día, que es Facebook Ads, que se controla tanto en Facebook como en Instagram y muy pronto controlará también la publicidad dentro de los estados de WhatsApp. Es algo que va a pasar muy pronto. Google Ads, que es algo que todo el mundo conocemos, que tenemos diferentes, tenemos YouTube, tenemos remarketing, tenemos la parte de CPC. Programática, que es algo que nosotros en la agencia ya llevamos utilizando un año y tenemos muy buenos resultados. Es controlar la publicidad en grandes medios, comprar no un banner para estar todo el día, sino un banner que salga cuando el público objetivo que nosotros tenemos o haya visitado nuestra web le aparezca. Le aparezca cuando visite El Mundo, le aparezca cuando visite As, le aparezca cuando visita Marca. La programática nos da un poder muy grande. Y por último, Hotel Ads, que además ha incorporado no hace mucho dos nuevas metodologías dentro de su publicidad, que verdaderamente es muy interesante. Desde la inspiración hasta la reserva, no solo 25, sino hasta 45 incluso algunas veces. No podemos olvidar que 45 días son muchos. Si yo vengo hoy y te digo hola y desaparezco y aparezco de aquí a 45 días, no sabrás ni quién soy. Por eso, durante esos 45 días debemos de impactar continuamente y de forma estratégica para conseguir que el cliente tome la decisión de compra. Vamos a ir viendo cada uno de las partes de la publicidad. Vamos a pasar primero a Facebook Ads, le vamos a dar un sentido a Facebook Ads, le vamos a dar una posibilidad, ¿no? O vamos a ir explicando qué podemos hacer dentro. Una de las cosas que podemos hacer con Facebook Ads es conseguir tráfico frío. ¿Por qué os hablo de tráfico frío? Os hablo de tráfico frío porque si vamos al coste por clic de Google o el coste por clic de Facebook, no hay ni comparativa. El precio es abismal. El coste del clic es muchísimo más alto. Si os tengo que decir una cosa y haciendo un pequeño inciso, el píxel de Facebook se acaba. Es decir, Google anunció que en 2022 va a retirar las cookies de terceros dentro de su navegador y, por tanto, el píxel va a dejar de funcionar dentro de Facebook y tenemos que pasar a lo que se llama la API. Una API de Facebook que ya se está implementando, nosotros ya la estamos implementando en numerosas empresas, y la verificación de dominio, porque a partir de ahora Facebook, ante la tentativa de la desaparición de cookies, ha dicho, bueno, pues nosotros vamos a instalar nuestra API, una API que se basa no en cookies ni en páginas vistas o acciones, sino en otro tipo de concepto, en otra experiencia, que es sobre las acciones que hace dentro de la web. Algo mucho más profundo que no hace falta que sigamos las acciones, ¿vale? Yo, si no lo tenéis puesto, os aconsejo que ya empecéis a implementar la API de Facebook, porque el día que lo anuncien va a cambiar muy rápido e implementarla lleva su trabajo, hay que hacer todos los eventos, etcétera, 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 y debemos ya de estar implementándola. Dejando este inciso, que no quería dejarlo la oportunidad de deciros que debéis de empezar ya con esto, el tráfico frío es mucho más barato traerlo, es decir, traer tráfico masivo brevemente interesado en el producto o en esta experiencia a desarrollar, que es turística, es mucho más barato hacerla a través de Facebook Ads que a través de Google Ads. Esto lo que nos va a generar además este tráfico frío es que si alguien visita uno de nuestros blogs, por ejemplo, donde hablamos de las 5 mejores playas de Formentera, continuamente le estemos impactando con remarketing dentro de Facebook Ads para que se descargue nuestra maravillosa guía turística sobre Formentera. Esto va a generar que al final captemos, dándole la guía a cambio, su correo electrónico, su teléfono y un posible cliente potencial. Esto además nos sirve también Facebook Ads para potenciar la inspiración. No solo vamos a utilizar a influencers, no solo vamos a utilizar contenido que estamos generando, sino también lo vamos a publicitar
para reimpactar sobre la gente en este proceso de decisión de elegir destino turístico para este verano. Y por último, el remarketing. El remarketing para mí es una de las cosas más importantes. Nosotros impactamos con publicidad, puede ser por CPC, el clic, visita nuestra web, es un momento puntual donde la persona ha dicho, oye, pues voy a mirar qué destinos puedo coger este verano. Y ya ha visto Formentera, ha visto Mallorca, ya ha visto las islas griegas. Si desde que lo visita no vuelve a recibir impactos hasta que va a hacer la decisión, seguramente sea una decisión aleatoria. Si somos capaces de hacerle reimpactos y estar impactando continuamente sobre él, tendremos muchas más posibilidades de no ser un impacto más, sino la decisión verdadera de destino. Y esto es una de las pocas cosas, podemos hacer muchísimas más, pero una de las cosas que podemos hacer a través de Facebook Ads. Posteriormente nos vamos a Google Ads. Google Ads es otra de las partes que podemos controlar. Sabemos que la primera parte de Google Ads es el CPC y no solo vamos a ir a competir con los grandes buscadores. Me explico. Si nos vamos a competir con reserva de hotel en Canarias, reserva de hotel en Formentera, vamos a pelear con Booking, vamos a pelear con grandes metabuscadores, que verdaderamente es un problema, porque ellos tienen seguramente no, seguro, tienen una inversión diaria más que a lo mejor nosotros en todo el verano, si somos un pequeño negocio turístico. Entonces, ¿esto qué nos hace? Que debemos de competir de otra manera. Os pongo un caso real que conozco verdaderamente, que el coste del producto de la lata de pintura es muy bajo. Por tanto, si el clic sale muy alto, tú verdaderamente tienes pérdidas en cada cliente que captas. ¿Y cuánto es la recurrencia de ese cliente? Pues si es un profesional, semanal. Pero si es una persona que ha ido a comprar para pintar su barandilla, no va a volver hasta que no pinte otra vez la barandilla, de aquí a 5 años. Por tanto, es una pérdida muy fuerte de dinero para hacer generación de marca. Entonces, ¿qué se puede utilizar dentro del CPC que nos puede dar también muy buenos resultados? Pues en este caso, la agencia, que no fuimos nosotros, decidió poner CPC, pero para elegir el pantón de color. Entonces, la gente cuando buscaba pantón de color para pintura, carta de colores de pintura, aparecía su carta de colores. ¿Qué generó esto? Un CPC muy bajo, entre 1 y 5 céntimos. Y además, cuando la persona entraba a ver toda la guía, la recibía a través de un correo electrónico, dejaba su correo electrónico, recibía la guía, la veía y a continuación le enviaban un descuento del 10% para conseguir que comprara dentro de su tienda online. Esto incrementó las ventas más de un 25%, con un CPC bajísimo en Google. Pues bueno, aquí es donde entra la parte creativa, donde entra la parte de experiencia, el know-how de la agencia, de decirte, oye, no vayas contra el muro que te vas a pegar una hostia increíble a luchar con Booking, sino vamos a generar esas búsquedas paralelas que verdaderamente nos pueden dar resultados. Entonces, en Google Ads tenemos una buena oportunidad de arruinarnos, pero también tenemos una buena oportunidad de conseguir resultados. Simplemente debemos de tener detrás una agencia que verdaderamente tenga ese chip creativo que nos dé autoridad. Tráfico de información. Podemos conseguir, cuando alguien va a buscar guías, que se descargue nuestra guía a través del CPC y no ir a competir contra los grandes metabuscadores. Remarketing. También podemos hacer el remarketing dentro de Google Ads para los medios donde tienen los banners AdSense para emitir publicidad, sigamos reimpactando en esos 45 días, 25 días de decisión del usuario. Y por último, YouTube. Es decir, YouTube es el segundo buscador del mundo, no debemos de olvidarlo jamás. Ahora mismo ya la intención de búsqueda, el cómo hacer, cómo configurar, todas esas palabras que empiezan con cómo, los primeros 4 resultados en el móvil suelen ser 4 vídeos de YouTube. Por tanto, si es el segundo buscador del mundo, seguramente tenga muchas búsquedas relacionadas con turismo. Y no solo quieren saber cuáles son las mejores 4 playas o las mejores 5 playas de Formentera, sino que además quieren verlas. Por tanto, si tienen la oportunidad de buscar en YouTube la playa de, perdonar que no conozca Formentera, la playa del Carmen en Formentera y quieren ver imágenes, podemos impactar nosotros con nuestra publicidad y tomar decisiones. Hace poquito Google, un día Javi, además Javi, que es nuestro especialista en tráfico, hablando con
con el responsable de cuentas de Google. Le anunció que había una nueva campaña que se puede solicitar ya la activación para algunas agencias, que es que, al igual que antes te aparecía el vídeo, ¿no?, dentro de YouTube, y cuando clicas te vas a la página de destino y rellenas el formulario, actualmente YouTube está implementando, Google mejor dicho, está implementando una nueva publicidad que directamente en el vídeo, cuando clicas, te sale el formulario, pones tus datos y los dejas. Es decir, quitamos un clic y por tanto vamos a conseguir verdaderamente llegar a captar el lead mucho más rápido. El otro día, además, lo publicaba en mis redes, el 60 o 65% de las búsquedas en Google ya no tienen clic. Es decir, se resuelven en primera página de Google. Da la información Google, está mejorando muchísimo su experiencia de usuario, pero sin embargo está perdiendo tracción. Es decir, nosotros, los que utilizamos Google para conseguir información, está perdiendo tracción. Esto es muy importante, porque los datos estructurados, los nuevos textos enriquecidos, rip sniper, etcétera, etcétera, ahora empiezan a ser muy importantes y debemos de intentar conseguirlos. Esta nueva publicidad en YouTube nos consigue evitar ese clic y en el mismo vídeo, sin importunar al usuario o hacerle que se salga, directamente nos deja su información, por lo que seguramente la tasa de conversión de formularios será mucho mayor. Y nos vamos a la programática. La programática, como os he dicho, es comprar espacios publicitarios, así a muy gran modo, ¿no? Comprar espacios publicitarios dentro de grandes medios. Esto nos va a hacer no solo dar un poder de credibilidad, un poder de autoridad. Es decir, todos tenemos un defecto que es, hostia, si está en la razón, es porque este tío invierte en publicidad, es una agencia top. Bueno, pues está invirtiendo en programática 100 euros al mes, solo en la razón, que eso existe. Entonces, claro, esto nos da primero, potenciar la inspiración y aumentar nuestra visibilidad. Es decir, vamos a aumentar muchísimo nuestra visibilidad, ¿vale? Y además esa fase de inspiración que hemos hablado con Miguel nos va a ayudar a potenciarla. Porque ¿quién no pasa por La Razón, El País, El Mundo o por cualquier gran medio a leer? Bueno, pues los grandes medios han salido del circuito de AdSense, ¿vale?, del circuito de Google, para generar su propia publicidad vendiendo espacios publicitarios a través de la programática. Nos va a generar confianza, lo que os decía. Si yo aparezco en La Razón con un anuncio para impactarte sobre una acción que he hecho en mi web, esto a mí me va a dar una autoridad porque todo el mundo piensa que no cualquier persona se puede anunciar en un gran medio. Y luego, por supuesto, si seguimos impactando durante estos 25 días, vamos a influenciar en su decisión. Y nos vamos, yo creo que a una de las partes más importantes, Google Hotel Ads, que es la versión del booking de Google, por decirlo de alguna manera, donde podemos ver que la primera parte que nos sale arriba, la opción 1, es el CPC, lo que hemos hablado antes, el Google Ads de toda la vida. Luego tenemos la 2, que es el Google Hotel Ads, que te sale, pues como veis, con el mapita, los hoteles que hay. Y por último está la búsqueda orgánica, el posicionamiento web o SEO, que se conoce. Como podemos ver, el buscador no solo además nos alimenta mostrándonos el precio, la zona y el mapa, sino los hoteles con las reseñas, etcétera, etcétera, etcétera. Para implementar Google Hotel Ads debemos de subir un fee, al igual que hacemos cuando subimos a Google Shopping. Debemos de subir un documento, dar de alta, hacer un proceso para meternos dentro de la parte de Google Ads. Y como veis, es un buscador bastante avanzado que podemos filtrar por precio, poner la fecha de entrada, fecha de salida, está conectado con las reservas que tiene en tiempo real el hotel y podemos jugar. A mí, personalmente, me recuerda muchísimo a Booking y a toda la interfaz de Booking de cómo se está jugando dentro de él. Google Hotel Ads. Se pueden hacer diferentes tipos de puja. El CPC, es decir, coste por clic, yo llego, te veo, clico y automáticamente te doy. Y luego el CPC mejorado, que es un automatismo que se está implementando, algoritmos dentro de Google y de Facebook que también lo hace, que lo que hace es aprender a medida que va el usuario trabajando para así tomar decisiones. Pero hay dos nuevas funciones que ha introducido Google Hotel Ads, que nos permite el coste por reserva y el coste por reserva cerrada. ¿Esto qué es? Que tú le vas a pagar a Google si alguien reserva en el hotel.
solamente si alguien reserva en el hotel. Por tanto, nos vamos a llevar un fee, Google se va a llevar un fee de la reserva. Pero además ha añadido que, hombre, que hay gente que reserva, pero como en toda la época de pandemia, en toda la época de COVID, hemos visto que hay reservas que se cancelan, ha metido el coste por reserva cerrada. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente si el usuario va al hotel y hace uso de la reserva, Google te va a cobrar una comisión. Por tanto, mejoramos muchísimo nuestra experiencia, mejoramos muchísimo nuestra publicidad y, como os digo siempre, el captar ese primer cliente es bastante difícil, pero luego con una gran experiencia, que será la última parte, el efecto wow, podremos conseguir verdaderamente que el cliente repita y que seamos una opción de destino de nuestro cliente en los siguientes años. Y nada, esto es todo. Ahora entra el funnel mínimo viable, que lo va a hacer nuestro compañero especialista en la agencia de Stargo Connexion. Muchísimas gracias.